Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos de poder servir a Dios en la predicación de su palabra. Thanks God for the opportunity that we have once again to serve Him in preaching of His gospel. It's our prayer. Merciful Father, let us know we thank you for another opportunity we have to be your presence and this time we pray, Father. That you help us in everything we can be talking about. Regarding to your word, Father, that you use us as a useful tool and we preach only the truth. We pray, Father, you continue providing to this congregation with knowledge and wisdom, and you help us at this time, Father, to focus our minds on everything you want us to be learning today, and everything that we learn, Father, we'll be able to use in our life and put into practice. We thank you for all the blessings that we receive, and we pray for forgiveness as well of our sins, that we can be when you communion with you at all times. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. El tópico en esta tarde traemos esta unidad, no división. The topic of today's message is unity and division. En el centro de toda división, ya sea en la familia, en la sociedad o en la iglesia, se encuentran los deseos egoístas y egocéntricos del corazón humano. Aún los cristianos luchamos cada día contra ellos. At the center of every division, whether it's in the family, in society, or at church, there are selfish and centered desires of the human heart. Even Christians struggle with them every day. Cuando dos o más personas insisten en hacer su propia voluntad, muy pronto surgen pleitos, discusiones y desacuerdos. When two or more people insist on doing their own will, very soon conflicts, arguments, and disagreements arise. Cada quien comienza a defender sus propios intereses, sus preferencias, sus prioridades, olvidando que fuimos llamados a vivir en amor y en humildad. Each person begins to defend their own interests, preferences, and priorities, forgetting that we were called to be in love and humility. Las iglesias y los creyentes no están exentos de estas actitudes, aunque sabemos que no son aprobadas por Dios. La realidad es que pueden aparecer en nosotros si no olvidamos nuestro corazón. Churches, unbelievers are not absent from these attitudes, although we know they are not approved by God. The reality is that they can appear among us if we don't watch our hearts. La división, cuando no se enfrenta con madurez espiritual, se convierte en una grieta que separa a los hermanos, enfría el amor y debilita el testimonio del pueblo de Dios ante el mundo. Division, when not confronted with spiritual maturity, becomes a crack that separates brothers and sisters, cools love, and weakens the testimony of God's people before the world. Imagina una orquesta en la que cada uno toca una armonía distinta, sin seguir al director. El resultado sería un ruido caótico, no una armonía. Así es también en la iglesia cuando cada miembro busca su propio propósito, sin someterse a la dirección del Espíritu Santo. Imagine an orchestra in which each musician plays a different melody. Without following that conductor, the result will be a chaotic noise, not harmony. This is also what happens to the church, and each member seeks their own purpose without submitting to the direction of the Holy Spirit. Por eso debemos reflexionar. ¿Estoy contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo o estoy alimentando la división con estas actitudes y palabras? Let us therefore reflect. Am I contributing to the unity of the body of Christ, or am I fueling division with my attitudes and words? Ahora veamos la falsa unidad espiritual. The false spiritual unity. A lo largo del tiempo, muchos han confundido el concepto bíblico de unidad. Se habla con frecuencia de la unidad espiritual de todos los creyentes, pero pocas veces se analiza lo que realmente significa. No es que la unidad sea un error, el error es que es diversar sus fundamentos. For all time, many misunderstood the biblical concept of unity. People often speak of the spiritual unity of all believers, but rarely analyze the true meaning.
Unity itself is not the error. The error is distorting its foundation. Algunos líderes religiosos usan la frase unidad espiritual para justificar una aparente armonía entre grupos que enseñan doctrinas distintas. So religious leaders use the phrase spiritual unity to justify an apparent harmony among groups that teach different doctrines. Dice que no importa la verdad de la Biblia, mientras que haya amor y cooperación. Pero eso no es la unidad del Espíritu Santo. Es una unidad fingida, una visión de armonía que ignora la verdad de la palabra de Dios. They say biblical truth does not master as well to its love and cooperation, but that is not the unity of the Holy Spirit. It is a fabricated unity, an illusion of harmony that ignores the truth revealed in God's word. ¿Cómo pueden estar realmente unidos cientos de grupos religiosos que practican cosas contradictorias, que llevan nombres distintos y que siguen diferentes enseñanzas? Out of hundreds of religious groups that practice contradictory things, bearing different names and following different teachings, be truly united. Esto no es posible. Lo que muchos llaman unidad espiritual es en realidad una forma elegante de aceptar la división. And that is impossible. What many call spiritual unity is in reality an elegant way to accept division. El Nuevo Testamento no nos llama a crear una unidad artificial, sino a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como vemos en Efesios capítulo 4, versículo 3. La verdadera unidad bíblica es real, visible y práctica. No se basa en sentimentalismo, sino en la obediencia a Cristo y a su verdad. The New Testament do not call us to create an artificial unity, but to make every effort to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, as we see in Ephesians chapter 4, verse 3. True biblical unity is real, is visible, and practical. It is not built on emotion, but in obedience to Christ and to His word and truth. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿estamos buscando la unidad basada en la palabra o la comodidad de una falsa paz que evita confrontar el error? Brothers and sisters, we must ask ourselves, are we seeking unity founded on the words or the comfort of a false peace that avoids confronting the error? Veamos la oración de Cristo por la unidad. Jesús oró por la verdadera unidad de la iglesia. En Juan capítulo 17, versículos 20 a 21 dice: no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de su mensaje, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Christ prays for unity. Jesus prayed for the true unity of His church. In John chapter 17, verses 20 to 21, He says, I am not praying only on their behalf, but also on the behalf of those who believe in me through the testimony that they will be all one, just as you, Father, are in me and I am in you. I pray that they will be in us, so that the world will believe that you sent me. Cristo no vino para que fuéramos cientos de grupos separados, sino uno solo. Como Él y el Padre son uno. La unidad según Cristo tiene un propósito evangelístico, que el mundo crea. Christ didn't pray for hundreds of separated groups, but for one united body, just as He and the Father are one. According to Jesus, unity has an evangelistic purpose, that the world may believe. ¿Cómo puede el mundo creer en un Salvador que supuestamente une, si sus seguidores viven divididos? How can the world believe in a Savior who unites if His followers be divided? Pensemos en un hogar donde los padres están contentamente peleando. ¿Cómo podrían sus hijos sentirse seguros y confiar en su ejemplo? Think of a home where their parents are constantly fighting. How could the children feel secure and trust their example?
De la misma manera, cuando el mundo ve división entre los creyentes, duda del poder del Evangelio. La división contradice el mensaje que predicamos. In the same way, when the world sees division among believers, it doubts the power of the gospel. Division contradicts the message we preach. Por tanto, cada creyente debe hacerse una pregunta honesta. ¿Estamos siendo la respuesta a la oración de Cristo o un obstáculo para ello? For that reason, each believer should ask honestly, am I an answer to Christ's prayer or an obstacle to it? Cristo no está dividido. Christ is not divided. En 1 Corintios capítulo 1, 9 al 13, el apóstol Pablo confronta el problema de las divisiones en la iglesia de Corintios. A pesar de haber recibido abundantes bendiciones, gracia, conocimiento, dones espirituales, los creyentes se habían dividido en grupos. Unos seguían a Pablo, otros a Apolo, otros a Pedro. In 1 Corinthians chapter 1, verse 9 to 13, Apostle Paul confronts the problem of division in the church of Corinth. Whether they have received abundant blessings, grace, knowledge, spiritual gifts, the believers have divided themselves into groups. Some follow Paul, others Apollos, others Peter. Pablo les dice, les exhorto hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos digan lo mismo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén unidos en una misma mente, en un mismo propósito. ¿Está Cristo dividido? Preguntaba el apóstol Pablo. Paul writes in verse 10, I urge you, brothers and sisters, by the same name of our Lord Jesus Christ, to agree together to end all divisions, and to be united by the same mind and purpose. And then in verse 13 it reads, is Christ divided? Esta pregunta resulta a través de los siglos. ¿Puede Cristo estar dividido? De ninguna manera. Si Cristo es uno, su pueblo debe ser uno también. The question echoes through the centuries. Can Christ be divided? Absolutely not. If Christ is one, his body must also be one. Cada vez que los creyentes se dividen por orgullo, preferencias o tradiciones humanas, el cuerpo de Cristo se debilita. Every time believers divide over pride, preferences, or human traditions, the body of Christ suffers. La unidad que Dios desea es la que produce el Espíritu cuando todos hablamos conforme a una misma verdad. No la que se obtiene mediante acuerdos humanos o alianzas convenientes. The unity that God desires is one produced by the Spirit when all of us speak according to the same truth, not the unity obtained through human agreements or convenient alliances. Hermanos, no podemos decir que seguimos a Cristo y al mismo tiempo promover divisiones. Si Cristo no está dividido, su pueblo y su iglesia tampoco debe estar. Brothers and sisters, we cannot say we follow Christ while at the same time we follow divisions. If Christ is not divided, each church must not be divided either. Pregúntame hoy, ¿defiendo mis ideas a través de la verdad del Evangelio o estoy dispuesto a renunciar a un orgullo por la unidad? So ask yourself today, do I defend my ideas more than the truths of the gospel, or am I willing to surrender my pride for the sake of unity? La unidad del Espíritu. The unity of the Spirit. En Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6 nos dice, hagan todo el esfuerzo para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza cuando fueron llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está en todo y por todo y en todos. In Ephesians 4, chapter 3, Ephesians chapter 4, verse 3 to 6, the Bible tells us, making every effort to keep the unity of the Spirit in the bonds of peace. This is one body and one Spirit,
just as you two were called to the one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Este pasaje resume con claridad la esencia de la unidad cristiana. No se trata de una invención humana, sino de la obra del Espíritu Santo. Él nos une a través de la verdad del Evangelio y del amor de Cristo. This passage clearly summarizes the essence of the Christian unity. It's not a human invention, but a work of the Holy Spirit. It unites us with the truth of the gospel and the love of Christ. Cuando Pablo dice, hagan todo el esfuerzo, nos recuerda que la unidad requiere trabajo constante. No basta con desearla. Hay que cultivarla con paciencia, mansedumbre y humildad. When Paul says, making every effort, he reminds us that unity requires constant work. It's not enough to desire it. We must cultivate it with patience, gentleness, and humility. Podemos imaginar como una cuerda, la unidad como una cuerda de muchas hebras. Cada hilo representa a un creyente frágil por sí mismo, pero fuerte cuando están entrelazados con los demás por el amor de Dios. We can imagine unity as a rope that has many strands. Each thread represents a believer, fragile on its own, but strong together by the love of God. Si uno de los hilos se separa, toda la cuerda pierde fuerza. Así también cuando el miembro de la iglesia se aísla o permite que el orgullo lo aparte, toda la comunidad se debilita. If one thread is pulled away, the entire rope weakens. Likewise, when the church member isolates himself or allows Christ to separate him, the whole community is weakened. Preservar la unidad del Espíritu es entonces una tarea sagrada. Requiere perdón, comprensión y la disposición de escuchar y hablar. Como dice Santiago Santiago capítulo 1, versículo 19, todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Preserving the unity of the Spirit is therefore a sacred task. It requires forgiveness, understanding, and the willingness to listen before speaking. As in James chapter 1 verse 19 says, that every person be quick to listen, slow to speak, slow to anger. Un cuerpo, una fe, un bautismo. One body, one faith, one baptism. La unidad que el Espíritu produce es una comunión visible. Un cuerpo, una fe, un bautismo. Esto significa que todos los creyentes verdaderos forman parte de una misma iglesia espiritual. The unity of the Spirit produces a visible fellowship, one body, one faith, one baptism. This means that all true believers are part of a single spiritual church whose Lord is Christ. No hay muchos cuerpos de Cristo, ni múltiples evangelios, ni diferentes caminos a la salvación. Colosenses 1, versículo 18 dice de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. There are no many bodies of Christ, no multiple gospels, no different paths of salvation. Colossians chapter 1 verse 18 says, He is the head of the body, the church. Asimismo, como un cuerpo no puede sobrevivir con múltiples cabezas, la iglesia no puede tener múltiples señores y diferentes doctrinas. Cada denominación que se separa por razones humanas contradice la unidad por la que Cristo oró y compró con su preciosa sangre. Just as a body cannot have multiple heads, the church cannot have multiple laws or different doctrines. This denomination that separates the human beings contradicts the unity of the church, which Christ prayed for and purchased with his precious blood. Del mismo modo, Pablo declara en Efesios capítulo 4, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Likewise, Paul declares in Ephesians chapter 4 verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Hoy muchos dicen creer en Cristo, pero no todos creen en el mismo Evangelio.
Algunos añaden tradiciones humanas, otros quitan cosas que no le agradan. Sin embargo, la fe verdadera es una sola, la que se centra en Cristo crucificado y resucitado. Today many say that they believe in Christ, but not all believe in the same gospel. Some have human traditions, others remove what they don't like, yet the truth is only one, the one centered in Christ crucified and resurrected. Pregúntate, ¿estoy edificando sobre esa fe o sobre mis propias opiniones? ¿Refleja mi vida el bautismo que me unió a Cristo y a su iglesia? Ask yourself, am I building upon that faith or upon my own opinions? Does my life reflect the baptism that united me to Christ and His church? Guardando la unidad del cuerpo. Maintaining the unity of the body. La unidad no significa uniformidad. No todos pensamos igual. Ni tenemos los mismos dones, pero todos somos parte de un mismo propósito. Cuando las diferentes se manejan con amor y respeto, se convierte en una riqueza, no en una amenaza. Unity doesn't mean uniformity. We do not all think the same way or have the same gifts, but we all share the same purpose. When differences are handled in love and respect, they become a blessing, not a threat. La Biblia nos exhorta soportando unos a otros en amor. Efesios 4:2. Esto implica tolerar las debilidades ajenas con paciencia, recordando cuánto nos ha soportado Dios a cada uno de nosotros. The Bible exhorts us, bearing with one another in love. Ephesians chapter 4:2. This means tolerating each other's weaknesses with patience, remembering how much God has put up with us. Imagina una fogata. Si una brasa se separa del fuego, pronto se apaga. Pero cuando todas las brasas permanecen unidas, mantienen viva la llama. Así también, el fuego del Espíritu se apaga cuando nos aislamos, pero arde con más fuerza cuando permanecemos unidos. Imagine a campfire. If a single ember separates from the fire, it quickly goes out. But when all embers remain together, they keep the flame alive. Likewise, the fire of the Spirit goes out when we isolate ourselves, but burns more strongly when we remain united. Por eso no basta con asistir a una iglesia, a una misma iglesia. Debemos cultivar la comunión genuina. La unidad se construye con la práctica diaria, escuchando, sirviendo, orando, perdonando. Cuando los creyentes caminan en ese mismo espíritu, la iglesia se convierte en una señal viva del reino de Dios. Therefore, attending the same church is not enough. We must cultivate genuine fellowship. Unity is built through daily practice, listening, serving, praying, forgiving. When believers walk in the Spirit, in that Spirit, the church becomes a living sign of the kingdom of God. Conclusión. Un llamado a la unidad verdadera. To conclude, a call to true unity. Queridos hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo no es una opción, es un mandato. Es el reflejo de la naturaleza misma de Dios, que es uno y nos llama a ser uno en Él. La división es la obra del enemigo, que busca debilitar el testimonio del Evangelio. Dear brothers and sisters, the unity of the body of Christ is not optional. It is a command. It reflects the very nature of God, who is one and calls us to be one. Division is the work of the enemy, who seeks to weaken the testimony of the gospel. Si Cristo no está dividido, su iglesia tampoco puede estar. Si el Espíritu es uno, debemos andar en ese mismo Espíritu. Si el Padre es uno,
todos debemos someternos a su voluntad. If Christ is not divided, his church cannot be divided. If the Spirit is one, we must walk in the same Spirit. And if the Father is one, we must submit to his will. Hoy más que nunca el mundo necesita ver una iglesia unida, llena de amor, gracia y verdad. Que cada palabra y cada acción nuestra testifique que somos de Cristo. Today, more than ever, the world needs to see a united church, filled with love, grace, and truth. May every word and every action of ours testify that Christ lives in us. Pidamos al Señor, como el salmista en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Let us ask the Lord, as in Psalm chapter 51, verse 10, create for me a pure heart, O God, renew a resolute spirit within me. Que esa oración sea un comienzo y una renovación en nuestro corazón y en nuestra comunidad. May this prayer mark the beginning of the renewal of our hearts and in our community. Que en lugar de odiar y aborrecer, aprendamos a amarnos unos a los otros. Que en lugar de derribar o destruir, procuremos edificarnos mutuamente para la gloria de Dios. May it be that instead of hating and despising, we learn to love one another. Instead of tearing down, we build each other's up for the glory of God. En vez de generar pleitos y contiendas, aprendemos a vivir en armonía. Que en lugar de compararnos los unos con otros, comparémonos con Cristo. Instead of creating quarrels and conflicts, we walk in harmony. Instead of comparing ourselves with one another, we compare ourselves with Christ. Que en lugar de complacernos a nosotros mismos, busquemos agradar al Señor en todo. Instead of comparing ourselves, instead of pleasing ourselves, we seek to please God in everything. Donde haya rencor guardado, que brote el perdón. Donde haya el deseo de exaltarnos, que nazca el anhelo de glorificar a Dios. Where there is hidden resentment, may forgiveness flourish. Where self-glory resides, may the desire to glorify God arise. Que en vez de buscar ser servido, tengamos la disposición de servir. Que en lugar de caminar solos, caminemos juntos como una familia espiritual. Instead of seeking to be served, may we serve one another. Instead of walking alone, may we work together as a spiritual family. Que donde haya heridas, haya una verdadera sanidad. Donde haya orgullo, surja la humildad. Y donde haya división, florezca la unidad que agrada al Señor. Where there are wounds, may there be true healing. Where there are pride, may humility arise. And where there is divisions, may the unity that pleases the Lord flourish. Aunque nuestras culturas, historias y crianzas nos hagan ser diferentes, si seguimos fielmente las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como declara 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Although our cultures, histories, and upbringings make us different, if we faithfully follow the teachings and examples of our Lord Jesus Christ, as in 1 John chapter 3, verse 6 declares, the one who says he resides in God ought himself to walk just as Jesus walked. Podremos llegar a ser uno en su poderoso amor, imitando su carácter, su corazón, su comportamiento y su entrega. We will be able to become one in His perfect love, imitating His character, His heart, His behavior, and His devotion. Si queremos cumplir con ese propósito, debemos renovar nuestra mente, reflexionar cada día en la presencia de la palabra de Dios. If we want to fulfill this purpose, we must renew our minds and examine ourselves each day in the light of the Word. Hermanos, seamos unos en Cristo para que el mundo crea que Dios nuestro Padre le envió. Que esa sea nuestra misión, nuestro testimonio y nuestra esperanza.
Brothers and sisters, let us be one in Christ, so that the world may believe that the Father sent him. This is our mission, our testimony, and our hope. Thank you so much. God bless you.